para que continúe con este congreso. Hasta pronto. Muy buenas noches, muchas gracias, Javier. Agradecer a los profesores que estuvieron en la mesa anterior y continuando con esta última mesa temática 2 del primer día del Congreso Internacional y Regional de Ciencia Política, que está referida a las políticas públicas, a la gestión y la experiencia pública. Vamos a contar esta noche con la participación de 3 destacados profesionales que van a discutir sus temas desde sus experiencias con lo público, ¿no? Vamos a contar con la presencia del profesor Ítalo Di Lerba-Ugolini, con la profesora Rubí Rivas Cosio, docente de la Universidad de San Marcos y de la Católica, el profesor Ítalo Di Lerba es docente de San Marcos en la Universidad de San Martín de Porres, el profesor Jorge Ríos Velarde, y que es docente en San Marcos, la Universidad Ricardo Palma y la Universidad Federico Villarreal. Y también está el profesor Napoleón Cabrejo, que se va a incorporar. Muy bien, vamos a comenzar dando las indicaciones breves, ¿no? El tiempo máximo que tiene cada expositor es de 20 minutos y vamos a darle la palabra para que nos presente su exposición. Tiene usted la palabra. ¿Se escucha bien? Sí, se le escucha bien. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación de estar el día de hoy con ustedes, justamente para compartir algunas reflexiones sobre el tema de esta mesa temática que nos ha convocado el día de hoy, que está relacionado justamente con el tema de las políticas públicas y la gestión pública en sí. Y bueno, un cordial saludo a Richard, que está justamente a cargo de la organización, y también a mis colegas profesores que se encuentran justamente en esta mesa temática del día de hoy. Bien, y traigo justamente aquí al Congreso un tema interesante, es justamente producto de una investigación que estuvimos realizando aquí con un grupo de estudiantes en relación justamente de la eficiencia al valor público y las nuevas tendencias justamente en la administración pública, bajo una metodología justamente cualitativa de redacción, de búsqueda de documentos, ¿ok? Y también tomando en consideración que hoy en día buscamos dentro de las administraciones públicas darle ese valor correspondiente a las acciones que nosotros podemos realizar y también definitivamente a los productos. Y cuando me refiero justamente a los productos, me refiero justamente a los bienes, a los servicios y las regulaciones. Pues bien, justamente cumpliendo con ese plazo de los 20 minutos paso a hacer la exposición correspondiente. Empecemos por acá. Como sabemos, la administración pública ha evolucionado y sigue evolucionando. De la eficiencia operativa estamos pasando justamente hoy en día a hablar del valor público, que es lo que se requiere, sobre todo dentro de la administración pública peruana. Sabemos perfectamente que de acuerdo a la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, los bienes, los servicios y las regulaciones no están cumpliendo con satisfacer las necesidades ni tampoco las expectativas de las personas, y que los servicios públicos en general están careciendo justamente de valor público, que es lo que se requiere hoy en día.
El viejo paradigma de la eficiencia operativa o del principio de eficiencia, ¿okay?, sigue siendo necesario, sin lugar a dudas, porque es justamente lo que nos ayuda a optimizar justamente los recursos públicos, y estos recursos públicos que de una u otra manera se gestionan a través de los diversos sistemas administrativos. Pero ya no es suficiente. Se requiere justamente de valor público en las actuaciones, y este valor público requiere justamente el enfoque contemporáneo que exige la legitimidad, la participación y también la confianza ciudadana. Una confianza ciudadana que es fundamental y es clave, más aún a sabiendas que hoy en día los ciudadanos no confían justamente dentro de sus administraciones públicas o de sus administraciones públicas de por sí. El último boletín de reporte justamente del INEI de agosto del 2025 señala justamente que la gran mayoría de personas, más del 50%, no tiene justamente confianza en las administraciones públicas. Si nosotros vemos incluso cada una de las administraciones públicas que aparece justamente en este reporte, RENIEC es la administración pública que tiene más confianza, ¿okay?, o que los ciudadanos tienen más confianza, estando en un 47% aproximadamente. Pero después vemos justamente al Poder Judicial con 11%, al Congreso de la República con 4%, y a los ministerios también con un índice bastante bajo. Entonces, la confianza que necesitamos recuperar justamente de los administrados en general es una tarea clave y crucial. ¿Okay? Es una tarea clave y crucial. Y eso depende mucho también justamente de lo que trabajamos dentro de la administración para recuperar esa confianza que va a ser fundamental. En vista de ello, la eficiencia tradicional, que era justamente lograr resultados con mínimo uso de recursos, esa visión centrada en productividad, procedimientos y control, esas limitaciones ante la complejidad social y la tecnología actual, y esas respuestas insuficientes a las demandas democráticas actuales, ha tenido que evolucionar definitivamente. No decimos que la eficiencia no es necesaria, ¿okay? Todo lo contrario, la eficiencia es fundamental. Y hablamos tanto de la eficiencia técnica como la eficiencia económica, la eficiencia jurídica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sabemos también que hoy en día esta eficiencia tradicional tiene que ir evolucionando al nuevo paradigma del valor público, inspirado en Mark Moore, ¿okay? Que no es solo hacer más o menos, sino hacerlo correcto y darle ese valor agregado que se requiere justamente en las acciones que nosotros realizamos, en la política pública que podemos justamente diseñar y que podemos justamente ejecutar. También se me ocurre pensar en la gestión administrativa que tenemos dentro de la propia administración, buscando justamente resultados, a sabiendas que los resultados, de acuerdo al Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y dentro de la cadena de resultados, sabemos perfectamente que los resultados se dividen en tres: resultados iniciales, resultados intermedios, resultados finales. Siendo justamente los resultados iniciales los de corto plazo, siendo los resultados intermedios los de mediano plazo y siendo los resultados finales los de largo plazo. Estos resultados van a ser importantísimos porque hoy en día dentro de la administración pública siempre nos piden resultados y evidencias. Resultados y evidencias. Entonces, en vista de ello, tenemos que buscar justamente estos resultados socialmente útiles, legítimos y sostenibles, que ponen justamente al ciudadano en el centro de acción estatal, porque sabemos perfectamente que el foco de atención justamente de toda la administración pública es el ciudadano, el administrado que está ahí en el centro. Es por ello que incluso el nuevo componente, el nuevo modelo de la Política Nacional de Modernización, usted se da cuenta, tiene al ciudadano en el centro, rodeado de 7 componentes: política pública y regulación, estrategias de intervención, bienes y servicios, gestión interna, resultados, estado abierto, evaluación, seguimiento y mejora continua. Y todo pensando justamente en los ciudadanos, que es el centro de atención de la administración y en donde se viene trabajando en base a un modelo de gobernanza que va a ser fundamental. ¿Para qué? Para recuperar esa confianza, esa transparencia y esa corresponsabilidad. Pero ahí no queda todo. Trabajamos también bajo 3 ejes de transformación que van a ser claves y fundamentales. Y uno de estos ejes es definitivamente el nuevo rol que tiene el servidor público.
un servidor público que de ser ejecutor pasa también a ser gestor de valor social, gestor de tener ese valor social y generar justamente ese valor público. Pero también tenemos que hablar justamente de las tecnologías digitales y la inteligencia institucional, donde la toma de decisiones va a ser clave y fundamental. Y la toma de decisiones está justamente enlazado con las evidencias que nosotros vamos a tener que generar. Basado en evidencias, porque incluso hasta la toma de decisiones ingresa dentro de su sistema de las relaciones humanas, dentro del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Humanos. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos también un tercer eje de transformación, que es la gobernanza colaborativa. Una gobernanza colaborativa que damos una fórmula incluso para ello, lo que es la transparencia ciudadana, o la participación, mejor dicho, ciudadana en la transparencia, va a buscar tener justamente la legitimidad que se requiere justamente de nuestras propias administraciones y sobre todo también de nuestras propias autoridades. Estos tres ejes de transformación van a ser claves y van a ser fundamentales, justamente para trabajar el valor público como esencia y también buscar modernizar la administración pública que tenemos en nuestro país. Ahora, hay que ver justamente rápidamente cada uno de estos tres ejes de transformación. El primero, como habíamos señalado, el servidor público como generador de valor. Y cuando nosotros hablamos justamente del servidor público como generador de valor, hablamos de una gestión centrada en el impacto social, no solo en trámites, ¿okay? No solo en trámites, no solamente en temas burocráticos, sino buscamos justamente que esa gestión que realizamos dentro de la administración pueda tener justamente el impacto ciudadano que se requiere y que el ciudadano salga justamente satisfecho de la administración pública, del servicio que le haya podido brindar, o también puede ser de la misma regulación que se le haya podido emitir, qué sé yo, dependiendo justamente de la situación. Es importante también tener en cuenta el tema del liderazgo ético y estratégico. Y cuando hablamos de liderazgo ético, sin lugar a dudas, es incluso parte del nuevo modelo justamente de integridad pública. Un nuevo modelo de integridad pública que requiere de liderazgo ético y sobre todo ese liderazgo ético por el titular de la entidad, que genera justamente un compromiso para luchar por la ética dentro de las administraciones públicas, a sabiendas justamente que los principales problemas que tenemos en el Perú, independientemente de la delincuencia, es la corrupción. Y la corrupción en los últimos años no baja del 50%. Y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas del INEI, no baja del 50%. Tenemos una tendencia incluso a la subida de la corrupción. Y obviamente que este tema del fortalecimiento y también de promover el liderazgo ético, el modelo de integridad pública va a ser clave para que el servidor público pueda generar valor público de por medio. Y a ello hay que sumarle también a ese liderazgo, el liderazgo estratégico, el liderazgo operativo, que incluso son partes justamente de la gestión moderna, sobre todo de los funcionarios y servidores públicos. A ello también hay que sumar la capacidad de articulación con sectores, con actores múltiples, un enfoque en resultados que importan justamente al ciudadano. El ciudadano quiere resultados. El ciudadano quiere resultados de su administración, a sabiendas justamente de los problemas públicos que atraviesa. Y eso va a ser fundamental y va a ser clave. El segundo eje está relacionado justamente a la transformación digital y esta decisión basada en evidencias. El uso de las tecnologías digitales, ¿para qué? Para justamente hacer una analítica de datos, hacer un monitoreo inteligente, innovación orientada al ciudadano, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas tecnologías digitales no podemos dejar de lado al uso de la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial ya no es el futuro, es nuestro presente, es lo que estamos viviendo con ella. Y la inteligencia artificial dentro de la administración pública también se viene trabajando. Es más, por ejemplo, nosotros tenemos desde el año 2023 una ley del uso de la inteligencia artificial para promover y fomentar el desarrollo económico y social de nuestro país. Y este año, justamente a inicios o a mediados aproximadamente, ¿okay?, hemos tenido justamente el reglamento de la ley del 2023. Y ten en cuenta también lo siguiente. Hay 3 instituciones públicas
que ha venido justamente trabajando ciertos lineamientos y normas técnicas sobre el uso correcto y responsable de la inteligencia artificial. Indecopi, como citando en la primera de ellas, ¿ok? También tenemos INACAL a través de una norma técnica y también nosotros, San Marcos, ¿ok? Que si bien es cierto, tenemos justamente una guía del uso de la inteligencia artificial para los docentes universitarios, pero es un instrumento fundamental e importante que nos da justamente nuestra universidad y que somos pioneros también en ello. Entonces, el tema de las tecnologías digitales es importante justamente hoy en día dentro de las administraciones y también nos sirve justamente para trabajarla, producirla, generar conocimiento de por medio. La gestión del conocimiento, que lo tenemos incluso dentro de un sistema administrativo como es el Sistema Nacional de Modernización. ¿Para qué? Para lograr justamente resultados y evidencias, sobre todo a las decisiones que nosotros vamos justamente a tomar. Y ello nos lleva justamente a la inteligencia institucional para fortalecer la eficiencia y la legitimidad. La inteligencia institucional, que lo ponemos entre comillas, esa inteligencia institucional que tenemos nosotros en cada una de las administraciones públicas para generar justamente una cultura organizacional más fuerte, no débil, sino fuerte, en donde todos estemos sumamente convencidos de las acciones que estamos haciendo como administración. El tercer eje está relacionado justamente a la gobernanza colaborativa. Y aquí cuando hablamos nosotros de la gobernanza colaborativa, hacemos mención a esa relación horizontal entre el Estado y la sociedad. Hacemos mención a la transparencia y la rendición de cuentas como base de la confianza, que va a ser fundamental. El tema de la confianza, ¿ok? E incluso usted puede revisar justamente las últimas estadísticas del Latinobarómetro y va a ver también que la confianza dentro de las administraciones públicas aquí en nuestro país es muy baja. La gente no tiene confianza en la administración. No tiene confianza ni en la administración ni en sus autoridades. Ahora, ese es un efecto que tenemos solamente en el Perú, según el Latinobarómetro, no solamente en el Perú. En los países de la región justamente tenemos una tendencia de caída, ¿ok? En la confianza en nuestras administraciones. También el tema de la participación ciudadana en el diseño, en la ejecución y en la evaluación de políticas públicas. Sin lugar a dudas, el tema de la evaluación, por ejemplo, en políticas públicas, sabemos perfectamente que en el Perú carecemos de una cultura de evaluación. Lamentablemente no todo se evalúa, por distintos motivos. ¿Okay? A veces por tiempo, a veces por sobrecarga laboral, etcétera. Pero el tema de la evaluación es fundamental. Hay administraciones públicas que sí realizan evaluación, ¿okay? Pero también sabemos perfectamente que hay otras que desconocen justamente la cultura de evaluación. Y el tema de las políticas públicas en el diseño, la ejecución, la evaluación, que este ciclo en realidad es un poco más grande, va a ser clave que los ciudadanos también puedan participar con sus opiniones, ¿okay? Con su participación activa. Pero si no tenemos confianza, va a ser un poco difícil también. Redes de colaboración para soluciones más legítimas y sostenibles. Estos tres ejes, nosotros hemos considerado que son justamente fundamentales para evolucionar justamente ese concepto de la eficiencia operativa a la de valor público que se requiere dentro de la administración. Y ya voy concluyendo, porque esa transición hacia el valor público genera justamente cambios técnicos, cambios de cultura. Y cuando me refiero a la cultura, me refiero justamente al cambio en la cultura organizacional, que va a ser importante. Pero también nos genera justamente hacer esa gestión de la complejidad. Esa gestión de la complejidad que va a ser fundamental. ¿Perdón? ¿Escucho un audio, Richard? No, todo correcto. Continúe. Perfecto, gracias. Ya estoy por terminar ya para respetar los tiempos. Entonces, esa gestión de la complejidad va a ser importante también conocerla. Yo les recomiendo a muchos jóvenes que están aquí justamente conectados, lean a Edgar Morin. Edgar Morin tiene un texto sobre la introducción al pensamiento complejo muy interesante, aunque también conocido como la teoría de la complejidad. Muy interesante, que te va a ayudar justamente a gestionar esta complejidad que se puede dar en los espacios tanto de la administración pública como de la administración privada. El fomento de la creatividad institucional. Ese fomento de la creatividad institucional te lleva también a trabajar lo que es la innovación pública, que va a ser fundamental. Incluso este año
¿ok? La Secretaría de Gestión Pública sacó la primera norma técnica sobre justamente la innovación pública. Y es muy interesante, si puedan, revísenla. Y también una mayor apertura a la participación y la transparencia. Entonces, esa transición hacia el valor público tiene varios enfoques, tiene varias características y que va a ser justamente elemental para poder transformar nuestras administraciones. El reto actual es justamente equilibrar esa eficiencia y esa legitimidad. El éxito institucional ya no se mide solo por metas, sino también hay que garantizar bienestar, equidad, sentido compartido entre Estado y ciudadanía. Y la administración pública debe crear valor público sostenible en el tiempo, pensando sobre todo en las generaciones futuras. Muchísimas gracias por haberme escuchado, ¿ok? Y bueno, me van a disculpar que estoy en clases y me voy a tener que retirar. Muchísimas gracias. Un cordial saludo también a todos mis colegas que se encuentran presentes el día de hoy y felicitaciones a la organización del Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Italo Aguilera, por su exposición. A continuación vamos a escuchar las palabras del profesor Napoleón Cabrejo Ormachea, quien es profesor asociado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de San Marcos, y quien va a hacer uso de los 20 minutos para su exposición. Profesor Napoleón, tiene usted la palabra. Sí, buenas noches con todos y con todas. Muchas gracias, estimado Richard, a todos los presentes en este Congreso Internacional y Regional de Ciencia Política, que como todos los años venimos también contribuyendo con nuestra escuela y a nivel nacional e internacional. Rápidamente, por los tiempos concedidos, el abordar una mesa de gestión pública nos pone un desafío. Y el desafío tiene que ir direccionado a una gobernanza eficiente. No es extraño que en nuestro país la modernización de la gestión pública es un reto mayor, pero es un reto para fortalecer a un Estado, en este caso el Estado peruano, y de esa manera consolidar nuestra gobernabilidad. Hoy, en la actualidad, los esfuerzos por esta modernización de la administración pública busca hacer siempre un frente a algunas limitaciones, burocracia, corrupción, ineficiencia, y lo que permita es optimizar una gestión que vaya dirigida a obtener resultados, y resultados que sean transparentes, resultados claros, y lo que se pueda observar es una satisfacción del ciudadano. El Estado, como una sociedad organizada jurídica y políticamente, cuyo objetivo es el bien común y donde están representados las instituciones del Estado, tienen como objetivo el servir al primer elemento del Estado. Y ese primer elemento del Estado es la población. Entonces, para ello hay un proceso que es necesario tener en cuenta cuando estamos en gestión pública, porque aún estamos en una debilidad institucional. Tenemos instituciones que miramos que necesitan ser fortalecidas, que tienen que ser articuladas y además resilientes al cambio actual y a la dinámica contemporánea que exige, por ejemplo, inteligencia artificial, que exige, por ejemplo, la sistematización de los procesos, que exige, por ejemplo, gestión del conocimiento. Y eso para todos los niveles en la administración pública. Se han gestado marcos legales y políticas indispensables, como por ejemplo la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, el Sistema Administrativo de Modernización. Pero ¿qué es lo que evidencia? Que hasta el día de hoy todavía tenemos brechas que superar. Brechas que permitan por lo menos una capacidad en gestión, empleo de servicios públicos pero de calidad, y sobre todo innovaciones tecnológicas que permitan justamente consolidar una administración pública
con una gestión adecuada basada en resultados. Y eso es lo que va a demandar el día de hoy esta modernización en la gestión pública. Y ese es el aporte que podemos ir compartiendo hacia el día de hoy. Porque es necesario tener en cuenta algunos aspectos que van a ir de la mano con las constantes demandas sociales por parte de la ciudadanía, que en todo momento van a reflejar una incapacidad por parte del Estado para canalizar recursos, para responder de manera eficiente, y eso va creando un clima de ingobernabilidad. Entonces, analizar gestión pública como un elemento determinante del fortalecimiento de la gobernabilidad nos va a permitir hacer una revisión de este paradigma que tenemos aquí en el Perú, que intentamos buscar y obtener un diagnóstico, un análisis de las políticas públicas, la calidad de los procesos, la ética, la transparencia, la auditoría de la gestión, la participación pública, factores que van a ser importantes en la determinación de esta reflexión que nos debe llevar hacia dónde orientamos el tema de la gestión pública. Entonces, no debe ser extraño para nosotros, en un análisis que se realiza también en esta línea que tiene la ciencia política de la gestión pública, de poder responder algunas preguntas importantes que van a demandar ello. Y uno de los aspectos importantes, solamente por los tiempos que nos han podido conceder, es que la modernización de la gestión pública demanda una transformación en varios frentes. El nivel técnico, un nivel ético y sobre todo un nivel cultural. Y eso requiere reforzar sobre todo la profesionalización en los servicios que se brindan al ciudadano. Por ello, tenemos que comprender nosotros que la gerencia pública debe ser una columna vertebral en el ámbito estratégico. Y a partir de ese ámbito estratégico debe dirigir los cambios, donde podamos integrar la distribución de recursos, pero que sean sostenibles también a largo plazo. Y es necesario para ello tener enfoques de interoperabilidad entre las instituciones. Sobre todo representar hacia la ciudadanía una mayor participación también de ellos hacia las instituciones públicas. Porque si queremos establecer una gestión pública dinámica, eficiente, con mayor repartición de los recursos, con ética, sin corrupción, que es un flagelo que todavía está presente en las entidades públicas, es necesario entrar a ese proceso. Y por ello, los retos que se nos presentan, sobre todo en una estructura de Estado, en la cual tenemos que dinamizar en 25 gobiernos regionales, en 196 municipalidades provinciales, en 1.679 municipalidades distritales, 10 organismos constitucionales autónomos y las entidades que representan al Poder Ejecutivo, supone un reto importante para poder hacer una descentralización que sea eficaz, porque eso va a permitir que las desigualdades a nivel territorial fomenten una gestión eficiente hacia las regiones, hacia las provincias, hacia los distritos. Y eso implica que la distribución de los recursos implica la gestión dinámica en los sistemas que se empleen para hacer una simplificación administrativa de manera más sencilla y que pueda haber un marco de gerencia para una capacidad técnica no anule las coordinaciones entre todos los niveles de gobierno. Y eso permita en la práctica una aplicación y una ejecución de políticas sostenibles en el tiempo. Lo que puede involucrar también la dinámica de modernizar la gestión pública y que finalmente el Perú tiene que ir repensando hacia adelante, ¿no?, la capacidad de poder repensar nuevas herramientas de planificación, herramientas de monitoreo, herramientas de evaluación de políticas, porque es necesario integrar la diversidad
regional que tenemos en todo el país. No es lo mismo pensar una política pública diseñada desde Lima para que sea aplicada en Tumbes, para que sea aplicada en Cusco, para que sea aplicado en Iquitos. Es completamente una realidad que tiene que ser acorde al contexto territorial, a su contexto cultural inclusive. Por ello que hace necesario que esta modernización de la gestión pública nos permita ir avanzando en un diagnóstico completamente eficiente. Y es por ello que estas políticas públicas siempre deben estar orientados justamente a satisfacer las necesidades del ciudadano, de las personas, cerrar estas brechas sociales con los requerimientos que nos permiten hoy, pero también mirando el futuro, con una visión de largo plazo, con un crecimiento sostenible en el tiempo, con un manejo sustentable que pueda conducir a ese desarrollo. Y eso debe quedar establecido en los planes nacionales de desarrollo, los planes a futuro, porque ahí se están realizando las acciones planificadas, que deben ser orientadas siempre a satisfacer las demandas que la población solicita, demandas sociales. Buscamos una transformación social, buscamos una mayor participación ciudadana en los asuntos públicos, pero a partir de los funcionarios, de los servidores, se requiere construir también propuestas, se requiere una ejecución mucho más ágil, más expeditiva, pero también una evaluación constante de estas políticas públicas. Y esos son los retos hacia adelante, los desafíos que nos presenta la gestión pública en esta dinámica que tiene que ir acompañada también de auditoría de gestión, de planificación, de organización, de dirección, de control, de tecnología, de trabajo en equipo, que finalmente pueda reducir estas brechas sociales que en el Perú aún se encuentran profundizados. Y además, el nuevo modelo de gestión pública, ¿hacia dónde se orienta la gestión pública? Y la gestión pública justamente en el nuevo modelo lo que busca es evaluar el desempeño en los asuntos públicos y en los procesos de mejora continua que debe ir de la mano con la medición de desempeño, con la evaluación de resultados de todas las entidades públicas y sobre todo ejerciendo práctica de gestión. Y en esos resultados, en la medición, podemos ir viendo reflejado cómo avanza el tema de la salud, cómo avanza el presupuesto en la administración pública, ¿no? Y eso puede ir dejando de lado, en un futuro muy cercano, un Estado que para muchos es un Estado obsoleto, un Estado burocrático, y podamos ir hacia un cambio de una modernización eficiente en la gestión pública. Retos que nos plantean el día de hoy, que podemos ir combinando con la gestión del talento humano, combinando también con calidad de los procesos, combinándolo con responsabilidad social, con gestión de la calidad y sobre todo con liderazgo, que sí es posible a partir de la formación de los nuevos politólogos que están liderando en estos momentos en el mercado y en la profesionalización de nuestra ciencia política, que cada día va creciendo y va tomando a la gestión pública como un baluarte también del cambio que el Perú necesita. Y ahí está San Marcos y está presente también en estos congresos internacionales, donde de una manera u otra aportamos también los docentes y los ponentes con una contribución al margen de la dinámica de las clases en los congresos con un pequeño aporte al conocimiento. Muchas gracias a la Escuela de Ciencia Política, a nuestra Facultad de Derecho y Ciencia Política de San Marcos, y nuevamente por contribuir con ustedes, y espero haber estado dentro de los tiempos oportunos, estimado Richard. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, profesor Napoleón Cabrejo, por respetar los tiempos. Estamos ya casi a la mitad de esta mesa. Continúa el profesor Jorge Ríos Velarde, que también va a hacer uso de los 20 minutos. Profesor Ríos. Gracias, Richard. Estoy habilitando la cámara porque le he tenido que adaptar. Un momentito. Y dándole iluminación que no tengo. ¿Se me escucha y se ve bien? Disculpa. Correcto, todo bien.
Listo. Bien, ante todo, muy buenas noches con todos los presentes. Primero, agradecer la oportunidad de poder compartir un momento en este importante evento, este congreso. Y quien les habla le va a hablar en términos de lo que tiene que ver con lo que sería la gestión del territorio. Mi profesión es arquitecto urbanista y también apoyo en la escuela en un curso de gestión urbana y territorial. Y ahí tendríamos que señalar que desde los enfoques más recientes hemos entendido la complejidad del territorio y que es muy importante tenerlo presente en los distintos abordajes, porque esto pasó de ser desde una mirada meramente técnica que trataba de adecuar un discurso político desarticulado de las realidades. Es decir, no se entendía o no se comprendía los procesos sociales. Y se pensaba pues que en la dinámica técnica de aquellos que manejaban, tenían el conocimiento eh, profesional, diríamos así, sobre la ingeniería, la arquitectura y otras afines, se podían resolver situaciones de conflicto en lo urbano y en lo territorial. Y eso nos llevó a distintos periodos de malos ejemplos, diríamos, o mala gestión de los recursos. Sin embargo, en la medida que distintos modelos o enfoques de planificación a partir de escuelas, como en el caso del Perú, de la escuela de la Universidad Nacional de Ingeniería de Planificación, que fue un gran referente, no solamente en el país, sino para América Latina, donde se formaron planificadores urbanos regionales, el discurso de la planificación y su praxis mejoró bastante en términos de poder encontrar un match con esas realidades complejas, multidimensionales y dinámicas. Sin embargo, sabemos que en la política estas situaciones de conflicto en la década de los 90, a partir del gobierno de Fujimori, se desarticularon muchas de estas escuelas, se dejó prácticamente a un modelo neoliberal de libre mercado todas estas dinámicas del territorio. Y hemos visto y somos testigos, pues, que esto ha traído muchas consecuencias, sobre todo negativas, en el sentido que, por un lado, estaban las demandas sociales, los conflictos ambientales, la frustración de la población, y ha habido muchísimos casos en la cual algunos temas en la ciudad como al interior, el caso Luquetti, Pantanos de Villa, o el caso de Conga y otros más, han sido escenarios de conflictos. ¿Por qué? Porque hemos tenido visiones encontradas en los modelos de desarrollo, en el cual hemos pensado que el tema fundamental simplemente es la acumulación de riqueza y la mala distribución de la misma, no entendiendo la complejidad que implica un territorio en el sentido de que no solamente es recursos para explotar o una población supuestamente que debe subordinarse a los grandes intereses. Hay una relación entre población y recursos que son las actividades. Y cuando hablamos, por ejemplo, del concepto del ordenamiento territorial, lo que debemos ordenar son las actividades. ¿Pero bajo qué? Bajo una visión de un desarrollo sostenible, justo, equitativo para todos nuestros pueblos. En tal sentido, primero tendríamos que reconocer que en los temas del territorio, en los temas urbanos, la agenda pendiente es amplia, la agenda histórica es muy amplia. Y si bien es cierto, tenemos o contamos del año, hace 4 años, del 2021, con una política nacional de vivienda y de urbanismo, tendríamos que decir que, si bien es cierto, lo podemos considerar como un avance, un buen intento de sistematizar en términos de un modelo de problema público, en el sentido de declarar que hay inadecuadas condiciones de habitabilidad de la población, una habitabilidad interna y otra externa. La interna son las condiciones de la vivienda y la externa son los entornos donde esto se desarrolla. Deberíamos reconocer pues que nuestro país, como digamos muchos países de América Latina, sus crecimientos de ciudades han sido procesos totalmente informales, al margen de las regulaciones o el control municipal o de entidades responsables, pero eso, por un lado, se agrava cuando no ha habido una participación de técnicos, de especialistas, en tal sentido que se han
digamos, ocupado, por ejemplo, zonas de riesgo, algo muy grave, o malas edificaciones, no entendiendo, por ejemplo, temas técnicos como puede ser la mecánica del suelo. Y eso en el tiempo lo que nos entrega, lo que nos da, pues, es una ciudad conflictuada, es una ciudad de la tragedia, de la desazón, donde de la noche a la mañana nos vamos encontrando día a día con más novedades de muchos temas que pensamos o pensaríamos que se pudieran haber evitado si hubiéramos tenido correctos procesos de planificación. Y ya que menciono la planificación, en este caso la planificación urbana territorial, como digo en el salón de clases, cuando comparto con los alumnos de pregrado, los maestristas, si nosotros hablamos del proceso de planificación, es un proceso que entrega productos y los productos son los planes. Y los planes son justamente el instrumento o el medio, la entrada para la gestión. Y es fundamental que esto se respete, que de alguna manera no es estático y se puede perfeccionar, es correcto, pero hay que ser formales. Lo que sucede y la realidad nos ha demostrado que esos procesos, esa dinámica formal del proceso de planificación, realmente ha sido muy burocrática, ha sido muy lenta, de tal manera que la dinámica social ha sido mucho más rápida. Mientras nosotros en la planificación formal o normativa pensábamos, por ejemplo, en áreas de expansión de la ciudad, los procesos informales ya la habían ocupado, ya la habían distribuido, la habían vendido. Es decir, la planificación formal llegaba tarde y llegaba mal. Entonces, estas demandas, estas presiones, ha hecho que los procesos de ocupación del territorio sean totalmente informales, nos han desbordado, con el agravante de los últimos tiempos, a diferencia de la década del 40, donde había un famoso personaje, lo recordarán los más antiguos, conocido como Poncho Negro, que dirigía pues las invasiones, esto que Mato Mar ha tratado muy bien, en el sentido de que era efectivamente la necesidad de la población que llevaba a estos desbordes populares a ocupar. ¿Por qué? Por un modelo centralista donde las oportunidades estaban en el centro. Y eso ha hecho pues que en las ciudades, como el caso de Lima y otras muchas, haya tenido un crecimiento totalmente informal, un crecimiento que ha traído como consecuencia la nula o poca satisfacción de las necesidades de la población. Está estudiado que, por ejemplo, las invasiones tienen un promedio de década y media para conseguir en su lucha constante acceso a servicios. Y el agua que le llega es mucho más cara que podríamos encontrar de repente en zonas urbanizadas. Y esos problemas, cuando hablo de lo urbano y lo rural, por ejemplo, deberíamos entender que el suelo, que es la materia prima, en el caso del suelo urbano, tiene pues valor agregado, tiene inteligencia. Pensemos, por ejemplo, el espacio público como una calle, tan sencilla como una calle. La calle permite qué cosa, muchas cosas, como qué, por ejemplo. En primer lugar, el acceso de lo público a lo privado, a nuestras casas. Aloja las infraestructuras, el agua, el desagüe, es importante desde el punto de vista de infraestructuras de vida, líneas de vida, pero más importante que nos permite construir qué cosa, comunidad, fortalecer tejido social, crear cultura, sentido de pertenencia. Y eso, en la medida, por ejemplo, en esta situación actual que estamos dominados por el miedo, la delincuencia, prácticamente no es posible. Vivimos encerrados, vivimos con miedo, con cámaras. Son escenarios que se han perdido. Antes la reja o la tranquera era propio de urbanizaciones, digamos, de estratos más acomodados. Hoy lo encontramos en toda la ciudad. Es decir, hemos perdido ese derecho a la ciudad, del libre tránsito, de compartir con alegría, de poder trasladarnos libremente de un sitio a otro, disfrutar nuestra ciudad. Ya no es posible, porque hemos sido rebasados por muchos factores, y dentro de ellos, entre otras cosas, la delincuencia. Es decir, hoy en día tenemos pues ciudades del miedo, tenemos ciudades inacabadas, tenemos ciudades en la cual hay una lucha constante entre diversos intereses. Es decir, la ciudad es un campo de fuerza, el territorio es un campo de fuerza, donde diversos actores, a partir de sus intereses legítimos o no, plantean pues visiones encontradas, acuerdos o desacuerdos, y en conflicto. Por ejemplo, este último hecho político que se alarga, pues el famoso
famoso reinfo, de la minería informal. Es decir, vemos estos procesos que de repente para nosotros en la tranquilidad diríamos, de nuestra ciudad capital, de nuestra casa, nos parecen lejanos, pero eso nos afecta totalmente a actores, es decir, somos también corresponsables en estos procesos. Entonces, frente a ese escenario, recordemos que en el proceso planificador formal, digamos, tenemos 5 pasos fundamentales, ¿no? El primero de ellos siempre será entender que la planificación empieza hoy y va hacia el futuro, que es el mañana. Pero en el proceso formal debemos revisar el ayer, que son los antecedentes, porque ahí vamos a encontrar justamente todo aquello que le permitió a una determinada comunidad trascender en el tiempo, sus valores, sus idiosincrasias, sus creencias, que es importante y es sustantivo. En el hoy nos haremos una pregunta: ¿dónde estamos y cómo estamos, ¿no? Esto se conoce como el diagnóstico. Y el diagnóstico hay la necesidad de hacerlos con indicadores y es fundamental. Y el tercer momento se refiere o hace alusión al mañana. No al mañana que estamos yendo, a dónde vamos, no, porque eso son tendencias, sino planificación es razonamiento, es voluntad, es compromiso. Por lo tanto, la pregunta, ¿a dónde queremos ir? Y eso es la visión. La visión, que es una construcción colectiva, nos va a orientar todos los esfuerzos, pero hay un valor agregado en la visión compartida. Es que nos permite administrar también la diferencia. Ya no se trata que mi proyecto, mi visión o mi iniciativa es mejor que la suya, sino hablaríamos en términos cuánto puede acercarnos lo que estamos proponiendo al logro de una visión, no en contraposición. Esto es importante, la visión es el qué. Teniendo el qué, sigue el cómo, y el cómo es lo que en planificación conocemos como las estrategias. Y las estrategias tienen que ver con el tiempo. Me refiero ahí de corto, mediano y largo plazo. Eso es lo que nosotros en alguna medida buscamos, queremos, la estrategia. Teniendo la estrategia como paso cuarto, nos quedaría un paso más. Y el paso más está referido a la pregunta, ¿cómo lo vamos a medir? Porque el papel, como por ahí decía un político del ayer, el papelito lo aguanta todo, efectivamente, pero por eso es que trabajamos con indicadores y lo vamos a medir con indicadores. Por eso es que tenemos indicadores en la etapa de diagnóstico y en el seguimiento, monitoreo o el término logro, vamos a tener pues que tener indicadores de logro, de alcance de lo que hemos estipulado. Y esto es fundamental entenderlo de una manera procedimental, metodológica. Pero si vamos ya al terreno de la praxis en los 3 niveles de gobierno, le corresponde al nivel municipal efectivamente adelantar estos procesos de lo que es el ordenamiento territorial y sobre todo los planes del desarrollo urbano. Como proceso implica formalidades, pero si lo pudiéramos resumir, si me permiten, voy a aprovechar acá y también para explicar, voy a compartir, quiero compartir una breve, muy breve presentación para también dilucidar algo que quisiera dejarlo claro, ¿no? No sé si están viendo la presentación. Creo que sí, ¿no? Sí, todo bien, todo bien. Y ya, ahí va, es breve, ¿ya? Dejo de compartir.
Bueno, quien les habla ha tenido la oportunidad de participar en los procesos del Plan MED 2040. Fui el jefe del estudio en la parte de diagnóstico y después en la propuesta de las áreas interdigitales Lima Sur y Lima Balnearios. Y ahí también fue un escenario que si lo viéramos desde el punto de vista como una investigación participativa, porque habíamos un equipo que yo manejaba muy comprometido, sentíamos presiones de todos lados, incluso de regidores, gente con, digamos, en el poder político, ¿no? Que tenían ya en su mente un modelo de ciudad y pensaba que nosotros como técnicos, como deberíamos hacer lo que ellos pensaban y nosotros ponderamos muchísimo el tema de la participación ciudadana y el compromiso. Por eso en algún momento hicimos este tipo de videos y hemos sensibilizado muchísimo. Pero nosotros siempre pensamos que efectivamente los diagnósticos, la problemática está ahí y la reconocemos, pero frente a ellos, ¿qué podríamos nosotros de alguna manera pensar o plantearnos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en estos escenarios, ¿no? El modelo de problema público está, hay una política nacional de vivienda y sin embargo, ahora voy a compartir, todavía tengo tiempo. Ahí deberían estar viendo la otra presentación. Estoy en otra ventana, voy a mostrar mi pantalla. Y para pensar que es posible y es recomendable, a pesar de estas circunstancias, trabajar siempre y tener una mirada para estrategias de un desarrollo sostenible y equilibrado, ¿no? Deberíamos entender que hay proceso de planificación del territorio y hay la necesidad, pues, de establecer estrategias del uso del espacio geográfico de una manera eficiente. Y eso pasa por definir esas estrategias espaciales eficientes. Hay que hacer el análisis de las necesidades regionales de una manera participativa. Hay que trabajar en la creación de planes que integren desarrollo urbano, rural y ambiental de forma sostenible, de manera integrada. Tenemos que diseñar políticas que promuevan el bienestar social, económico y ambiental de las comunidades. Hay la necesidad de formulación de políticas inclusivas, hay la necesidad de tener evaluación por indicadores de bienestar. Muy importante, la coordinación interinstitucional es una cosa que en la praxis lo hemos vivido mucho en estas visiones que, como les digo, de los diferentes actores, hemos encontrado a veces resistencia, fomentar la resiliencia comunitaria, la importancia de la participación ciudadana en las decisiones territoriales. Esto debe ser constante, debe ser permanente, debe ser fundamental. Hay que activar a la comunidad y su compromiso de la participación ciudadana. Yo creo que justamente ese es el pilar fundamental, incorporar esas decisiones, esas opiniones locales para poder justamente alcanzar estas visiones de desarrollo. Los espacios del diálogo, ¿no? Es fundamental. El desarrollo económico y la sostenibilidad, no basta el discurso, tenemos que apostar por las cadenas del valor del territorio y trabajar en ello, ¿no? Hay que hacer una gestión eficiente, ¿no? Hay que entenderla y hay que tener muy en claro los aspectos claves. Los beneficios, muchísimo, ¿no? Eficiencia, organización del espacio, la protección del entorno natural. ¿Qué desafíos? Intereses diversos. Y eso está permanente ahí. El territorio es un campo de fuerza que está en busca de equilibrio. Hay limitaciones de los recursos y eso nos debe, digamos, llamar mucho la atención. El tema del desborde de la urbanización, ¿no? No es un tema de represión, es el tema de diríamos, de uno entender sus procesos y diseñar políticas. Los desafíos, muchísimos, pero sobre todo en el tema de, de compaginar o compatibilizar distintas visiones, ¿no? Fomentar el diálogo entre las partes, hay que acceder superar las limitaciones económicas y controlar pues estos desequilibrios del territorio. Con esto estoy, según mi cronómetro, me faltan 30 segundos que me queda pues para agradecer esta oportunidad de poder haber presentado, ¿no? Una visión panorámica del tema de la gestión urbana y del territorio. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a profesor Jorge Ríos Velarde por su
presentación y su abordaje de la gestión pública desde la perspectiva local de lo urbano y lo regional. Ahora vamos a darle la palabra a la profesora Rubí Rivas Cosio, profesora de la Escuela de Ciencia Política, quien va a también disertar su tema en esta mesa de gestión pública, gerencia pública y políticas públicas. Para Rubí, buenas noches. Buenas noches, Richard, y muchas gracias a la comisión organizadora por la invitación. Voy a tratar de ser muy breve por el tiempo. Como tal, yo quería, si me permiten, compartir un poco una exposición. Saludo las ponencias del profesor Ítalo, el profesor Napoleón y el profesor Jorge Ríos, ¿no? Y coincido mucho con lo que manifestaba el ponente anterior en uno de los temas de los recursos, los temas de los territorios, y finalmente yo quería traer como tema que dificulta el tema de la gestión, que es un problema que la gestión pública es un problema que afecta la gestión del aparato del Estado para poder atender las demandas de las personas y a la vez poder generar una correcta y adecuada provisión de servicios públicos y políticas públicas, ¿no? Entonces yo quería traer un tema particular en el cual tiene que ver con la descentralización, ¿no? ¿Y por qué lo señalo, por qué lo traigo en el tema, ¿no? Porque finalmente una de las cosas que no hemos podido gestionar o una problemática en concreto son los desafíos y la problemática que tenemos la descentralización, y que lo que termina replicándose en el gobierno central con toda su problemática y los problemas que éstas originan, también termina replicándose en el ámbito subnacional. Entonces, ¿por qué es importante señalar? Yo creo que es importante mirar cómo a lo largo de la década del 60 hasta el 90 hemos tenido varias formas en las cuales se ha experimentado de organizaciones, de unidades políticas que también apuntaban a la descentralización. Desde la lógica de gobierno de la UNDE, con volver a restablecer las elecciones municipales, viene el gobierno militar de Velasco, donde, digamos, se suspenden y se empieza a construir la recentralización con el tema del SINAMUS. Luego el 80, el retorno, digamos, a la democracia, con la Constitución del 79 que se reconocía la autonomía municipal, y luego se termina creando las 12 regiones en el año 87 de gobierno de García como tal. Sin embargo, esas regiones terminan siendo, digamos, se detienen, porque en la época entra el gobierno de Fujimori, elimina la creación de los gobiernos regionales y crea los famosos consejos transitorios regionales en los cuales se designa de manera directa. Pero sí ha habido intentos en la forma de poder buscar descentralizar o desconcentrar el poder político, ¿no? Y que esto implicaba también un conocimiento, una capacidad previa de los actores subnacionales para poder gestionar la cosa pública, que es compleja, ¿no? Entonces, a pesar de estos intentos y estos, digamos, procesos que hemos tenido, una de las cosas que sí es importante revisar es el legado que se tuvo durante casi 10 años en el gobierno Fujimori. Principalmente la estrategia era recentralizar, no descentralizar. Y eso también, o sea, 10 años o un poco más en los cuales no había un proceso de conocimiento o de aprendizaje de los gobiernos subnacionales de cómo poder gestionar la cosa pública, hacía que finalmente atomice. ¿Y cuál ha sido la consecuencia política desde el punto de vista de la ciencia política como tal? Es que el régimen denominado autoritario, autocrático, por la concentración del poder como tal, termina monopolizando todo el tema del poder, no solamente en la parte de decisión, sino también en la parte de gestión, en la administración, ¿no? Por un lado puede haber críticas y cuestionamientos que eso es más efectivo, o por otro lado también hay unas posiciones a favor de que debe darse la descentralización o debe concentrarse todo en el gobierno central.
Pero toda esta consecuencia final de esta centralización que se tuvo del 90 al 2000 terminó generando un desbalance entre la lógica del gobierno central y los gobiernos subnacionales, y que recién se empieza a dar a partir de los 2000, pero ya que ustedes saben, fue, digamos, drásticamente abrupto de pasar a una lógica donde se centralizaban muchas decisiones, recursos, etcétera, en el gobierno central, a empezar a desconcentrar rápidamente todo en los gobiernos subnacionales. Y eso también trajo su factura para la parte de la capacidad de gestionar los recursos y la toma de decisiones, y sobre todo el territorio, ¿no? Entonces, ha habido a partir del 2001 en adelante, se ha tenido esta necesidad de empezar a descentralizar. El problema es la característica de los partidos políticos, la sociedad civil y los líderes regionales, ¿no? O sea, obviamente, consecuencia de una posición centralista, los nuevos partidos políticos que participaban ya en la década post-Fujimori tenían una posición más pro descentralista, ¿no? La sociedad civil apuntaba para tener una reforma descentralizadora con la lógica de no volver a concentrar el poder en el gobierno central y sobre todo en el ejecutivo. Y empiezan a surgir de una u otra manera autoridades o líderes regionales como tal. Pero más allá de lo abrupto y rápido que se termina construyendo los marcos legales, ¿no? Es en donde el Acuerdo Nacional es donde se estableció esta política, el tema de la descentralización, y fue base para poder reformar y fortalecer el tema de la democracia. Esto hemos visto que más allá de la arquitectura, que pueden ver ustedes la ley de base de descentralización, miren, todo el año se concentra en el 2002, toda una maquinaria legal que define, diseña, establece, sin considerar las particularidades, los temas territoriales y la capacidad que pueden tener las futuras autoridades para poder manejar eso, ¿no? O todo este proceso. Entonces, no solamente era descentralizar políticamente, administrativamente, sino también económicamente para aquellas autoridades que durante más de 20 años no habían, digamos, manejado este tipo de organizaciones o de nuevas unidades políticas, ¿no? Entonces, ¿hubo o no hubo planificación para poder masificar el tema o entender el tema del proceso? Diríamos que fueron muy rápidas las etapas, la creación por norma de ley, las elecciones inmediatamente a partir del 2002, a partir del 2006 se hacen las transferencias de recursos, la lógica en cómo finalmente el recurso por las características de cada territorio determinaba también generando inequidades y desarrollo de una sobre otra, ¿no? Y también lo principal y lo esencial es cuáles fueron las competencias o las funciones que terminaste transfiriendo, que después de la pandemia te termina desnudando, que fue, digamos, que hay una incompetencia en la gestión, sobre todo de dos sectores, que es educación y salud, ¿no? Como tal, se dieron cuenta de una necesidad de que no podían tener 25 regiones, perdón, y se tuvo una postura de poder tener un referéndum para una integración de macroregiones. Obviamente fue rechazado por un rotundo no, para fusionar, y esto obviamente implicó un fracaso total al Ejecutivo y tuvo que evidenciarse de nuevamente cómo hacer más efectivo la gestión del territorio mediante las nuevas competencias y funciones que se tenía. Pero repito, el gran problema de la gestión pública para poder operativizar y llegar en la lógica del multinivel, o sea, la intervención del nivel en los 3 niveles de gobierno, es este proceso abrumador de funciones, de recursos, en aquellas unidades o aquellas autoridades que no tenían, digamos, las competencias, ni mucho menos las mismas condiciones para poder gestionar el aparato público, ¿no? Y sobre todo con las inequidades y no el tema de acceso como tal. Se crearon instituciones rectoras para este proceso, ¿no? Lo que se conoce como el Consejo Nacional de Descentralización pasó a ser la Secretaría de Descentralización. ¿Y por qué está vinculado al tema de la gestión pública? Porque es la Secretaría, organismo dependiente de la PCM, para establecer, oye,
de qué manera vamos a empezar a organizarnos o a estructurarnos todo una gran componente de competencias. Finalmente, todo este tema de competencias en la gestión pública o para operar la política pública terminó generando muchos conflictos. Y esos conflictos, a partir de 2017, se tuvo que hacer un cambio en la lógica de la estructura de la presidencia del Consejo de Ministros y crear un viceministerio de gobernanza territorial. ¿Por qué? Porque era caóticamente complicado y complejo gestionar la cosa pública en los 3 niveles de gobierno, ¿no? Entonces, y la debilidad que se tenía en estos temas de entes rectores es que, digamos, cuál es el peso político que se pueda coordinar y dialogar con las demás autoridades regionales que tienen muy claro su demanda de presupuesto, ¿no? Demanda de mayores recursos. ¿Para qué? Para gestionar cuando hay elementos en los cuales uno mira el índice de competitividad regional y hay abrumadoramente casi más del 50% de los gobiernos regionales están por debajo de un índice de competitividad eficiente, ¿no? Entonces, más allá de los gobiernos nacionales que tenemos, siempre la necesidad de articular, tal vez la lógica de los gobiernos locales y provinciales es lo que más data ha tenido, más tema de gestión, pero sigue siendo complejo, ¿no? Entonces, cuando uno lo mira a nivel multidimensional por la parte de cómo esto impacta la gestión, tú tienes que casi el 94% de todas las funciones administrativas que tenía el gobierno central fueron transferidas a los gobiernos regionales. De estas, también un 30% fueron a los gobiernos locales y obviamente la satisfacción digamos, si uno compara todos los procesos de descentralización en América Latina, esta satisfacción por este tema de transferencia de competencias en el Perú es baja, ¿no? Y además la calidad de la prestación de determinados servicios públicos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema concreto en el tema de la gestión pública respecto a la dimensión administrativa de la descentralización? La complejidad de algunas competencias porque se superponen, ¿no? O la débil capacidad de los estados para poder gestionar la cosa pública, ¿no? 2 grandes problemas que se suman a otra dimensión que hace complejo la gestión pública en el ámbito subnacional, que termina siendo la dimensión política. Esta es una tesis que hemos estado viendo en otros lados, es que a mayor fragmentación política o mayor fragmentación de las transiciones políticas que se plasman o que se traducen en la fragmentación electoral, a mayor fragmentación del territorio vas a tener, ¿no? ¿Y cómo lo miro esto? Ustedes miren y observen el número de creación de distritos que se ha tenido a lo largo de los últimos 10 años para la obtención de 3 cosas muy claras. Digamos, la creación de distrito porque hay una transferencia del canon, de las regalías y de las rentas mineras que van de 35 a 70, dependiendo del tipo del esquema presupuestal, que van directamente al ámbito local. Entonces, obviamente, hay una creación de distritos que les va a interesar por todos los proyectos de inversión, porque hay una rentabilidad directa que va a la instancia local, ¿no? Y, obviamente, la alta volatilidad, y sobre todo los partidos o las autoridades que se eligen en un gobierno regional, en una municipalidad provincial, en un tema distrital, es que no necesariamente hay una sola línea o hay una capacidad de consensuar, sino que tú tienes una fragmentación partidaria muy alta y que esa fragmentación va a hacer que en un mismo territorio convivan pues hasta 20, 15, 18 organizaciones políticas en las cuales tendrían que convivir y acordar, ¿no? Entonces, eso es un poco también una dificultad que se tiene para gestionar porque hay una debilidad en la articulación, porque tenemos esta fragmentación política como consecuencia de un sistema de partidos ausente o débil como tal, ¿no? ¿Qué es lo que hemos tenido como consecuencia que ha afectado la gestión pública? Imponer la segunda vuelta regional, ¿no? Para evitar que no gane el que tenga pues 15%, ¿no? Sino un mejor nivel de representatividad. Recordemos que en el 2015 se prohibió la reelección, ¿no? Y que se ha intentado en el Congreso por implementar o volver a la reelección como tal.
pero también eso tiene efectos en la gestión, ¿no? El cambio, la alternancia muy rápida en las nuevas autoridades que no conocen el funcionamiento puede generar un estancamiento también, ¿no? Y también la lógica de cómo está diseñado el tema electoral de los consejeros, por ejemplo, en el gobierno regional, que es una representación de acuerdo a cada provincia. Y no necesariamente podría afianzar mejor la lógica de una mayor gobernanza territorial, ¿no? Y lo otro, y ya con esto acabo, para no pasarme, entiendo que también ya es un poco tarde, es en la parte de la dimensión fiscal, que también involucra una afectación en el tema de la gestión pública, ¿no? Si el 95% lo concentra el Tesoro Público, el gobierno central, el gobierno nacional, solamente de este al 5% lo recauda los gobiernos regionales y locales mediante la autonomía que tienen de ingresos. Pero la mayor concentración del presupuesto lo tiene el Ejecutivo, y con eso no quiero decir que lo debe tener más los gobiernos locales. Lo que quiero decir es que hay que empezar a mirar que cuando se transfiere los recursos, que cuando se da el tema, hay una dificultad de poder gestionar la cosa pública, hay lentitud, no tiene la misma capacidad de poder de tener inversión, de generar proyectos de inversión pública, y que la dependencia de la transferencia, que está condicionada a lo que prioriza el MEF, puede también chocar o ser distinta a lo que el gobierno regional pueda priorizar. Porque obviamente, ¿no? O sea, si tú tienes un esquema partidario, ideológico, gobierno central y otras prioridades, el esquema y la lógica partidaria de lo que puede estar el gobierno regional, y eso puede chocar, ¿no? Entonces, hay poca capacidad de poder generar ingresos propios y terminas dependiendo de las transferencias del gobierno central como tal, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que yo quería comentar. He tenido que ser un poco breve porque ya era hasta las 9 y tampoco no quiero abusar un poco de su tiempo. Eso es lo que puedo quedar y quedo atenta a las preguntas. Gracias. Muchas gracias, profesora Rubí. Hoy día los temas de la gestión pública son muy diversos, son muy amplios, y bueno, a partir de estas intervenciones de nuestros brillantes profesionales y profesores de la universidad, de hecho que han surgido varias preguntas, ¿no? Entonces, antes ya tenemos unos minutos como para poder a recoger algunas preguntas. Lamentablemente el profesor tanto Ítalo como el profesor Napoleón tuvieron que salir de la mesa por cuestiones de dictado clase, pero están presentes el profesor Jorge Ríos y la profesora Rubí. Preguntas en todo caso del distinguido público que nos está acompañando el día de hoy. Con toda confianza, o escriben en el chat o en todo caso hacen uso del micro. En todo caso, dos preguntas breves, uno para el profesor Jorge Ríos. Esta temática de la gestión urbana, ¿cómo entender, sobre todo para cuando se hacen ciudades complejas con 12 millones de habitantes, como el caso de Lima, que son megalópolis? ¿Cuáles serían los retos, sobre todo para llevar a cabo una gestión de la ciudad, ¿no? Y cómo lo palma con lo nacional, ¿no? Desde su experiencia, esos procesos participativos debieran incidirse, o qué otros aspectos deberían tener. Ya. ¿Me copian? Sí, sí se ve, ¿no? Estoy adaptando la cámara. Sí. Ya, gracias por la pregunta. Efectivamente, nosotros en el territorio nacional, como muchos otros países, tenemos lo que se llama el sistema de ciudades, en este caso el sistema de ciudades del Perú.
Y si nos vamos un poquito más atrás para estudiar las ciudades, tenemos dos enfoques clásicos, ¿no? El primero es la ciudad como sistema, es decir, ver al interior de la ciudad entendiendo que está compuesta con una serie de subsistemas. El subsistema de las infraestructuras, el subsistema cultural, político, el subsistema del espacio público. Sin embargo, las ciudades están relacionadas en el espacio y hay muchas de ellas. Y cuando vemos este conjunto de ciudades en un determinado ámbito territorial, ya el enfoque pasa de la ciudad como sistema al sistema de ciudades. Y en el sistema de ciudades lo que encontramos, o lo que deberíamos encontrar es pues cooperación, complementariedad, que sean complementarias, pero también vemos competencia, ¿no? Y cuando esto no tiene una política adecuada, acorde, entendiendo los grandes desafíos del desarrollo, entra en el conflicto. Y lo hemos vivido en el país con la carretera, por ejemplo, interoceánica, ¿no? Las tres rutas que se planteaban en la época de Toledo, como muchos otros grandes temas. Pero yendo de manera concreta en el caso de Lima, esto se enfrentó en el proceso del Plan MED 2040, que en realidad el Plan MED 2040, como de repente conocen, tiene un antecedente que se hace en la época de Susana Villarán, que es el Plan MED 2035, que fue un estudio que no se concluyó, por lo tanto no se aprobó, entra Castañeda, lo dejaron de lado, entra Muñoz y se recupera esto a través del Instituto Metropolitano de Planificación. Y ahí la propuesta o la visión que ya se traía es entender que ya no hay una Lima, por ejemplo, ¿no? Ya son 5 Limas. Y reconociendo esa realidad que no hay una sola centralidad, sino Lima tiene y es policéntrica, se plantea pues las llamadas o las famosas 5 Limas, la Lima Norte, la Lima Centro, la Lima Este, la Lima Sur y Lima Balneario del Sur. Justamente el corto video que presenté estaba en esa línea de Lima Sur, digamos en un proceso participativo. Ahí me ganó un poquito el tiempo, lo que quería comentarles es en ese caso que estas visiones, por un lado, de los equipos técnicos con experiencia, que es multidisciplinario, tenía digamos, unas divergencias con algunas visiones de las autoridades como tal, sobre todo porque había autoridades que también ostentaban pues título de arquitecto, entonces tenían su visión de ciudad, que querían de alguna manera que el trabajo técnico que hacíamos con procesos participativos en realidad quería que lo amoldáramos a su modelo que estaban planteando, ¿no? Con mucho sesgo, diríamos. Eso no, digamos, el equipo técnico en conjunto elevamos, no una voz de protesta, sino sentamos una clara posición y reforzamos los procesos participativos. Obviamente, en el conflicto entre el técnico y el político tiene todas las de ganar, y esa es parte de las debilidades en los gobiernos locales, porque nos ha tocado también participar en capacitaciones de equipos técnicos en gobiernos locales durante un periodo para los temas de la planificación. Sin embargo, cuando hay el cambio de gobierno, el problema es que si no es la misma línea o el mismo equipo, cambian, y alcalde que llega con lo que yo le he puesto el complejo de Adán, el primer hombre en el territorio, no hay nada, y lo que poco mucho que se hizo no vale nada. Entonces, los recursos técnicos profesionales capacitados terminan en la calle y se vuelve a comenzar y comienzan a pintar placas de obras pasadas. En fin, es toda una complejidad. Ahí los retos tienen que ver con, diría yo, esa capacidad de fortalecer la participación ciudadana. La década del 90 tuve yo la oportunidad de estar en una estadía que fue un posgrado en Colombia, y me quedé con la universidad prácticamente 10 años, y ahí desde la universidad con la Contraloría de la ciudad se hacía proceso de, digamos, fiscalización y fortalecimiento
a la ciudadanía. Se capacitaron veedores urbanos ambientales, es decir, en los barrios, en las comunas, se instauraba como un mecanismo de base participación ciudadana para la vigilancia justamente de sus ámbitos urbanos, de sus territorios. Colombia nos lleva muy adelantado estos temas de planificación, participación, etcétera. Una linda experiencia, muy interesante. Acá el piso no está parejo, sabemos de muchos conflictos, no necesariamente eso que se ha logrado, se han aprobado ahorita las áreas interdistritales, primero Lima Sur y ahora la Lima Norte, con dificultades, pero se va saliendo, digamos, o se va avanzando, digamos, pero los retos están ahí. Yo digo y sostengo que la planificación debe ser ante todo participativa y vinculante. Eso podría comentarte, estimado Richard. Doctor Jorge Ríos. Y para finalizar, una pregunta para la profesora Rubí. Si tenemos en cuenta, a partir de lo que ha señalado, ¿no? Digamos, sobre todo, Richard, perdón, no te escucho entrecortado. ya, sí, ahora ya. Ahora sí mejor. Sí, profesora Rubí, solo una pregunta breve. Usted como profesora, como docente que forma futuros politólogos y ahora gerentes públicos, ¿cuál sería de repente las recomendaciones que daría, sobre todo por esta mirada que se tiene, sobre todo en el tema de descentralización, sobre estos niveles de gobierno, ¿no? Porque si bien es cierto, las instancias centrales son las que dan los lineamientos de política, ¿cómo un profesional, un gerente público debería abordar todo el tema de descentralización a partir de lo que viene a ser lo local, que viene a ser donde se resuelven los problemas cotidianos del ciudadano, ¿no? Eso sería la reflexión un poco para que esa carga valorativa también pueda estar para muchos profesionales. Conozco politólogos que están en el mundo municipal. Gracias. Sí, gracias, Richard. Mira, lo que pasa es que cuando uno analiza los procesos de descentralización, uno se da cuenta que más bien lo que se ha profundizado es una desigualdad territorial. La volatilidad presupuestal, un gasto ineficiente y muchos elementos de corrupción, ¿no? Entonces, tratar de replicar cómo funcionan los sistemas administrativos, la estructura del gobierno central en los gobiernos subnacionales ha evidenciado que más bien sobre estas reglas es lo que permite mantener la desigualdad, la volatilidad presupuestal, la corrupción y un gasto ineficiente. Entonces tiene que haber una reestructura, porque una reestructura y una repensada de hacer mucho más eficiente no solo el gasto público, sino más eficiente el propio manejo que puede tener los gobiernos subnacionales en lo mínimo, ¿no? Yo me acuerdo que la pandemia reveló totalmente las limitaciones y en el Congreso se debatía una propuesta de reforma en materia de descentralización de transferir de nuevo las competencias, sobre todo en salud y educación, pasárselas de nuevo al gobierno central, ¿no? Porque lo que ha evidenciado es un sector de salud fragmentado, con muchos sistemas, con muchas responsabilidades sin tener la claridad, problemas para poder implementar y problemas para poder coordinar la respuesta. Y, por ejemplo, un dato así concreto es que hay regiones que tienen menos de 3 camas por cada 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, y eso fue un poco el dato que se tenía en el tema de la pandemia, ¿no? Y tal vez la mejor alternativa que se pensó, ya que no se pudo tener las macroregiones, son estos temas de las mancomunidades regionales y las mancomunidades municipales, como un alivio a la descoordinación territorial, como un tema paliativo a la descoordinación territorial.
Entonces, lo que implica una competencia de los futuros gestores públicos en el ámbito subnacional es tener los mecanismos y tener la decisión para poder, digamos, profundizar el tema de la articulación, tener mejores niveles de poder lograr consensos, ¿no? Y por lo menos tener claro 3 elementos, ¿no? Gestionar presupuesto, gestionar recursos y gestionar contrataciones, que es lo mínimo que podría operar para los gobiernos subnacionales. Creo que esos son los elementos claves que podría dar, pero sobre todo tiene que ser considerando las condiciones que tiene el territorio. ¿De qué me sirve a mí tener presupuesto, gestionar recursos, etcétera, para una mirada o una potencialidad en el cual el territorio no se va a poder dar porque no tiene algunos niveles de infraestructura que tiene que sanear, ¿no? Por ejemplo, conectividad vial, conectividad de internet, temas de cierre de brecha de infraestructura, saneamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es algo mínimo, o sea, no hemos podido generar el piso equitativo de las regiones, lo mínimo, y seguimos acentuando que las brechas se vayan creciendo más y más y más. Es un poco lo que yo podría comentar, Richard. No, muchísimas gracias, profesora Rubí. Y con esta última intervención de la profesora Rubí Rivas, ya vamos dando término a esta larga jornada que se inició en el día de hoy con la presentación, con la inauguración del Congreso y presentación del libro del doctor Miro Quesada sobre ideologías políticas actuales. Luego se tuvo las conferencias magistrales del politólogo argentino Pablo Bullcorn, el profesor Manuel Alcántara, recientemente la mesa temática de Relaciones Internacionales, y estamos terminando con la mesa de gestión y gerencia pública y políticas públicas. Y bueno, el día de mañana tenemos también continúa este congreso a las 10 de la mañana en un tema importante, presidencialismo, ¿no? O parlamentarismo, un tema en la cual Domingo Argeo Laúnde estará dando una conferencia magistral a las 10. Agradecer a la mesa de temática 2 de políticas públicas, gestión y gerencia pública, tanto al profesor Italo Di Lerba Ugolini, al profesor Napoleón Cabrejo Ormachea, al profesor Jorge Ríos Velarde y a la profesora Rubí Rivas Cosio. Y antes de terminar, una foto de los que puedan prender su cámara. A ver, Javier, si pudieses tomar una foto. Ahí. Además, todas las conferencias que están en el fanpage de la escuela y también en Moodle, donde se van a alojar todos los videos y materiales de todo este congreso. Creo que sí. Está bien. Muchísimas gracias, muy buenas noches, y las constancias se las estaremos enviando a sus correos. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches.